Hola a todos, mi nombre es Luz Montserrat Hernández López. Soy catedrático de la Escuela Preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy vengo a explicarles el tema Procesos de formación de palabras que se encuentra dentro del bloque Desarrollo de la Lengua de la asignatura de Expresión Escrita y Verbal de segundo semestre. Las competencias que vamos a abordar son la de comunicación y la de pensamiento crítico, en disciplinares el punto 1, 6 y 8. El objetivo que vamos a llevar a cabo es analizar y evaluar el objetivo etimológico de las palabras a través de textos con vocabulario especializado y tecnicismos a fin de establecer las relaciones polisémicas de las palabras. ¿Cómo es que se formaron las palabras en nuestro idioma? Pues bueno, para iniciar necesitamos recordar de dónde surge nuestro castellano, nuestro español. Nuestro español surge de la familia lingüística indoeuropea, la cual se derivaron varias ramas, pero las dos ramas más importantes para la formación del español es la rama italocéltica y la rama griega. De la italocéltica surgió el latín. Posteriormente el latín se dividió en dos, en latín culto y en latín vulgar. El que se nos quedó fue el latín vulgar. Del latín vulgar surgieron las lenguas romances. Una de las lenguas romances es el castellano. Por eso es que hoy en día contamos con el 75% de lengua latina, el 15% del griego y 10% de otras lenguas, como son el árabe, el hebreo, lenguas americanas, lenguas modernas, etc. Una vez recordado esto, ahora sí vamos a entender cómo es que se forman las palabras, de acuerdo a su morfología. Tomando en cuenta el criterio morfológico se refiere a la creación de las palabras de acuerdo a cómo se va formando la palabra, o sea, de qué se compone la palabra. Las palabras se componen de dos maneras o utilizan dos elementos, el elemento que es la raíz y el elemento que son los morfemas. La raíz es aquella partícula o aquel elemento monosilábico imprescindible y común a un conjunto de palabras. Estas contienen el significado fundamental de la misma. Casi siempre es monosilábico. A dicho conjunto se le llama familia de palabras que proceden de la misma raíz. La raíz también se le conoce como lexema. Por ejemplo, tenemos la raíz form, que que significa forma, utilizaríamos la palabra forma, formación, transforme, conformidad. Y el segundo elemento de las palabras son los morfemas, también conocidas como afijos. Son partículas que se van agregando a la raíz para que de alguna manera la palabra funcione correctamente. Estas morfemas se clasifican o se dividen en prefijos, infijos y sufijos. Los prefijos son los morfemas que van antes de la raíz. Estos pueden ser, por ejemplo, la raíz trans, que sería transformación, la raíz, el prefijo in, y que tenemos de raíz form, entonces informar, utilizamos la palabra informar, que tenemos form, que sería nuestra raíz, y que sería nuestro prefijo, porque va antes de esa raíz. Tenemos también los infijos que van en medio de dos raíces, por ejemplo, en la palabra biólogo. La palabra biólogo se compone de bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Biólogo es una palabra compuesta, se compuso de dos raíces, pero la partícula que está en medio, que sería la O, esa partícula se le conoce como infijo. También tenemos los sufijos, que son aquellas morfemas o partículas que van después de la raíz. Por ejemplo, en for tenemos la raíz form y si decimos formación, for es mi raíz. Acción sería mi sufijo porque va después de la raíz. Las palabras se pueden clasificar de acuerdo a sus elementos morfológicos en 4: palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Las palabras simples son aquellas que tienen una sola raíz, que no llevan un prefijo y no tienen un sufijo. Son aquellas que no se han derivado de alguna otra palabra. Desde el momento en que se crea el español, pues surgen estas palabritas. Por ejemplo, mesa, mesero, estrella, ángel, etc. Las palabras derivadas son aquellas que provienen de otra palabra. Estas sí,
Estas palabritas se componen de la raíz y se componen de los sufijos, porque tenemos nuestra palabra principal, que sería nuestra palabra simple, y le agregamos una pequeña partícula que serían los sufijos. A ese tipo de palabras se le conoce como palabras derivadas. Por ejemplo, de mesa, que sería nuestra palabra principal o nuestra palabra simple, procede mesero. De estrella, estrellado. De ángel, angélico. Entonces, de papel, papelería. Zapato, zapatería, etcétera. Son aquellas palabras que proceden o que se derivan de una palabra principal, que sería mi palabra simple. Después tenemos la palabra compuesta, que son aquellas palabras que se componen, valga la redundancia, o que se forman de dos o más palabras o dos o más raíces. Por ejemplo, hace rato que les decía lo de biólogo, antropólogo. Antropólogo proviene del vocablo griego antropos, que sería mi país, y logos, que es estudio tratado, hombre, antropos, hombre, logos, estudio tratado. La partícula que va en medio es un infijo y es una palabra compuesta porque se compuso de dos raíces. Pero también puede haber palabras que se componen literal de dos palabritas. Por ejemplo, sacapunta. Sacapunta se compuso de sacar y de punta. Sacacorcho, pinta uñas, mesa banco, son palabras compuestas porque se componen de dos o más palabras o dos o más raíces. Y por último tenemos las palabras parasintéticas. Son aquellas que se forman de un prefijo, tienen un sufijo, pero la palabra principal se encuentra en medio y esta palabra no se derivó de un compuesto previo, por lo cual esta palabrita se le considera como simple. Va de nuevo. Las palabras parasintéticas tienen un prefijo, tienen un sufijo y la palabra principal es una palabra simple. Por ejemplo, empanada. Nuestra palabra principal sería pan. Pan, que sería la del medio. En, que va antes de pan, sería mi prefijo. Hada, que va después de pan, sería mi sufijo. Tenemos el prefijo, tenemos un sufijo y la palabra principal, que sería pan, es una palabra simple, por lo cual es una palabra parasintética. Otro ejemplo, enamorado. ¿Quién no está enamorado? Pues tenemos la palabra principal de enamorado, que es amor. Amor está en medio. En sería mi prefijo, ado sería mi sufijo, por lo cual es una palabra parasintética. Y bueno, esto sería todo de mi tema, espero y hayan entendido. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.